Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Familia, os pongo en situación. Muchas veces mi hija y yo hacemos un juego y es que nos hacemos preguntas mutuamente y buscamos la respuesta en internet. Preguntas tales como: ¿cuál es el ave que más alto vuela? Pues lo buscamos. ¿Cómo se llama la persona más bajita del mundo? ¿Quién fue la primera persona que tocó el piano? ¿Quién fue la primera persona que montó en un avión? No sé, preguntas así. Y una de las preguntas que mi hija me hizo fue: papi, ¿de dónde es la niña más inteligente del mundo? Pues bueno, vamos a buscar la respuesta. Pero justo antes de buscarla, mi hija me dijo: seguro que es mexicana. Yo pensé, bueno, pues puede ser, sería casualidad, pero bueno, vamos a buscarla. Y efectivamente, la niña más inteligente del mundo es mexicana. Precisamente es el vídeo que hoy voy a reaccionar, ¿no? Porque desde el otro día que busquemos eso, pues tengo mucha curiosidad para investigar quién es, ¿no? Porque vimos que era mexicana, pero no seguimos indagando porque continuemos el juego con otras preguntas. Entonces hoy pues quiero indagar sobre esta niña, a ver cómo se llama y no sé, a ver cómo habla y a ver realmente quién es. Así que acompañadme en este viaje cultural y... ¡música, maestro! Ella es la niña más inteligente del mundo y es mexicana. Venga, vamos al lío. ¿Te enteraste que existe una niñita con un coeficiente intelectual mayor al de Albert Einstein? Así como lo oyes. ¿Mayor? Se llama Adara Pérez y tiene un IQ de 162. Imagínate, una persona normal tiene entre 90 y 109. De 110 a 119 es una inteligencia normal brillante. De 120 a 129 es una inteligencia superior. Y de 130 en adelante son genios con una inteligencia sorprendente como Adara. Esta pequeñita es originaria del estado de Veracruz en México. Y cuando era muy chiquita, sus maestros creían que era muy floja y la regañaban por quedarse dormida en clase. Incluso la diagnosticaron con un tipo de autismo. Pero al llevarla con el psiquiatra se dieron cuenta de que Adara se dormía en clase porque era una genio, ya que tiene un IQ mayor al de los dos científicos más famosos de la historia. Albert Einstein y Stephen Hawking tuvieron... O sea, supera a Albert Einstein. Pero qué locura es esta, por favor. Dice que se quedaba dormida en clase. Claro, se dormiría por el aburrimiento, ¿no? Porque la materia que le estuvieran dando para ella sería, vamos, nada. 160 de IQ, lo que está 2 puntos por debajo de esta pequeñita de 9 años. Mía. Ahora te cuento que Adara es tan brillante que a los 4 años de edad terminó la primaria, la secundaria y la prepa. Y a los 8 ya estudiaba 2 carreras universitarias: ingeniería industrial en sistemas y matemáticas. Estas licenciaturas la ayudarán a cumplir su sueño de ser la primera mujer en pisar la luna, ya que quiere ser astronauta, estudiar a Marte y ayudar a la comprensión de los agujeros negros. Quizá el destino lo lleva marcado desde su nombre, ya que se llama como la estrella de la constelación Canis Mayor. Y bueno, por si eso fuera poco, esta genio de 9 años también escribió un libro para ayudar a niños con autismo como ella, y está trabajando en el desarrollo de una pulsera que permitirá medir las emociones de los autistas para que tengan un mejor desarrollo social. Y ahora que ya te enteraste, cuéntame en los comentarios qué piensas de esta pequeñita tan excepcional. Si te impresionó, te voy a dejar el linkcito de su Instagram en la descripción para que empieces a seguirla ahora. Bueno, estoy flipando en colores, ¿eh? O sea, un IQ de 162, superando a Stephen Hawking y al propio Einstein. O sea, esto es de locos. Y obvio, tenía que ser mexicana. Y ya estudiando una carrera, de verdad que estoy alucinando, de verdad. Estoy flipando en colores, pero me he quedado con ganas de más. O sea, quiero escucharla hablar. Así que acabo de encontrar una entrevista y vamos a verla, porque, o sea, yo no puedo quedarme únicamente con este vídeo de 2 minutos, que realmente no he conocido nada de ella. Yo quiero escucharla hablar y ver cómo se desenvuelve ante una cámara y ante unas preguntas, así que vamos a ello. Y hoy en el estudio me acompaña Adara Pérez. Ella tiene un IQ de 162. Le voy a dar una idea. Un rango de inteligencia normal de IQ es entre 90 y 109. De 110 a 119 es una inteligencia normal brillante. De 120 a 129 una inteligencia superior y de 130 o más una inteligencia muy superior. La niña que me acompaña hoy junto con su mamá tiene 162 puntos de IQ. Es brutal, 162. Nayeli Sánchez, su mamá, ¿cómo estás? También pequeñita Adara, buenas noches, gracias por venir. Ahí está la niña. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Me da, bueno, Oh. no sé dónde te habías metido todos estos años, que me da mucho gusto conocerte. ¿De dónde eres, Adara? Soy veracruzana. Eres veracruzana. ¿Y vives aquí o vives allá? Veracruzana, pero me mudé en la Ciudad de México. Ya vives en la Ciudad de México. ¿Cuántos años tienes? 8.
8 años. Cuéntanos para darnos una idea y ahora le saludo, señora. Gracias por acceder a venir. Qué amable, muchas gracias. Cuéntame, ¿qué haces, Adara? ¿Qué estudias? Estoy estudiando Ingeniería Industrial en Sistemas en la Universidad de CNSI y también Matemáticas. A ver, otra vez. ¿Ingeniería? Industrial en Sistemas y también Matemáticas en la Universidad de CNSI. Vale, y además tomas cursos. ¿Has tomado cursos? Esto es de locos, señores, esto es de locos. ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué te gusta hacer? A veces, pues siempre me ha gustado estudiar, a veces me pongo... En sus tiempos libres, con 8 años, estudiar. O sea, nada de coger el móvil o la tablet o ponerse ahí a... No. O sea, estudiar con 8 años en su tiempo libre. A estudiar, a veces me pongo a jugar con mi hermanita, a veces nos ponemos a jugar con las Barbies, pero nuestro juego favorito de mi hermanita y mío es jugar al astronauta. ¿Jugar al astronauta? Jugar al astronauta. A ver. Si hay una cajita, me meto con Cami y yo me meto también. Si es una caja muy grande y la pintamos como si tuviera ventanitas y se viera la Tierra. ¡Anda! ¿Como si fueran en la nave? Ajá. Y de ahí imaginamos que estamos en el espacio. Oye, entonces tú ya estás estudiando una carrera como grande. ¿Qué quieres ser cuando seas una adulta? Cuando ya te dediques a algo. ¿Quieres ser astronauta? Sí. Lo tiene clarísimo. Viajar a Marte. ¿Quieres viajar a Marte? ¿Ya lo tienes planeado? ¿Ya lo tienes visto? Sí. ¿Por qué a Marte? Por eso quiero viajar a Marte para investigar. ¿Qué te gusta de Marte? ¿Qué te atrae de Marte? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué el espacio? ¿Qué preguntas tienes? ¿Qué hay más allá de lo que vemos, ¿no? De lo que conocemos. ¿Cuáles son tus dudas? ¿Quiere investigar? Ya lo he dicho antes. Ninguna, pero quiero investigar a Marte. Ahí está. ¿Quieres investigar Claro. a Marte? Lo ha Oye, dicho. Señora, ¿cómo ha sido? ¿Cómo han sido las cosas con esta pequeñita, con Adara? Si os dais cuenta, ha dicho que quiere ser astronauta y ni pensárselo. O sea, lo tiene súper claro. Y no me cabe la más mínima duda que lo va a conseguir. Pero vamos, segurísimo. Con un coeficiente intelectual de 162, mayor a Albert Einstein, mayor a Stephen Hawking, según dicen los que saben. ¿Cómo han sido las cosas? Pues un poco complicadas en un principio porque a veces son mal diagnosticados, ¿no? Y tuvimos la fortuna de encontrar una buena doctora. Ella fue la que nos canalizó y también Adarita tiene espectro autista. Entonces al principio sí fue un poco complicado. Veía que tiene un autismo con un IQ muy avanzado, ¿verdad? Ese fue el diagnóstico. Al principio fue complicado, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora qué tal las cosas? ¿Mejor? Mejor. ¿Sí? Ya, en un principio fueron difíciles por cuestiones del bullying, pero ahorita ya todo es diferente. Ay, estoy ya del bullying hasta, bueno, no voy a decir hasta dónde estoy. Por Dios, vale ya del bullying, basta ya del bullying. Lo dije en el anterior vídeo. Eduquemos a nuestros hijos para que tengan respeto y educación. El ofender, el hacer bullying a otros niños, eso debería ser algo que no debería ni existir, de verdad. Estoy muy quemado con ese tema, de verdad que estoy muy quemado. ¿Eres una niña feliz, Adara? Sí. ¿Te sientes feliz? Sí. ¿Sí? Oye, una de las 100 mujeres... También en mis tiempos libres, Queda pensando en la... pues investigo también los agujeros negros. Los agujeros negros. Porque yo no entiendo nada. ¿Qué? Platica los agujeros. Pues dice la ley de Hawking que los agujeros negros es una área en el espacio que su gravedad es fuerte. La luz que entra al agujero negro no puede escapar del agujero negro, por eso se pone oscuro. Los elementos, la luz que viaja es de 300 millas o puede ser 300.000 kilómetros por segundo. Los elementos químicos que se encuentran en el agujero negro es el hidrógeno de la familia no metal y su masa atómica es 1.00794 y lo acompaña el cianuro.
Pues los agujeros negros se forman con las estrellas galaxias que explotan. Todo objeto que entra al agujero negro pesa menos, se estira y se hace materia. Eso es la radiación de Hawking. Yo opino que un día un agujero negro puede acabar con nuestro planeta Tierra, pero el ser humano puede construir naves y colonizar planetas que tengan agua. Mira cómo... ¿Qué digo yo? ¿Y qué digo yo? Acaba de pegar la niña una pedazo de cátedra que nos hemos quedado todos con el culo torcido, de verdad. 8 años, señor. 8 años. No. Esto es increíble, de verdad. Os puedo asegurar que este es uno de los vídeos que más estoy flipando en colores, ¿eh? Fijaros si yo he flipado con muchos vídeos, pero con este yo creo que es el culmen de mi flipez. Es que no tengo palabras. Dios santo, el repaso que nos acaba de pegar a todos con esto que acaba de decir, de verdad. Es una locura. Mira cómo estoy. Entendí todo. Sí. Perfecto. Sí, como yo. ¿A quiénes admiras? A Brian Einstein y a Stephen Hawking. Claro. ¿Y no tienes algún superhéroe favorito o esos son tus superhéroes? Pues tengo 3 superhéroes. A ver. Pues son los mismos, Albert Einstein, Stephen Hawking y Madame Curie. Madame Curie. Bueno, Vaya tela. Muy bien. ¿Sabes que hay una muñeca de Madame Curie? Vaya tela, es que un niño a su edad diría, pues yo qué sé, la patrulla canina, Peppa Pig, yo qué sé, no lo sé de verdad. Pero de verdad que estoy alucinando, ¿eh? Es increíble. Y me alegro un montón de que sea mexicana, porque de verdad que es lo que me faltaba por ver. O sea, yo creo que ya lo único que me faltaba por ver era esto. Madre mía. ¿De Barbie? No. ¿Ya la tienes? No. Ay, mira, Solo ¿quién el astronauta. ¿Eh? Solo el astronauta. Ah, aquí Don Tecla se la va a buscar, ¿verdad? Y la presentadora hablándole de la Barbie. Está a años luz de la Barbie. Vives acá en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuáles son tus planes así rápido? ¿Qué es lo que sigue para Adara? Pues que acabe sus estudios, quiere estudiar astrofísica, escribió un libro. ¿Escribió un libro? ¿Escribiste un libro? ¿Y por qué no me cuentas? ¿Un libro? Escribí un libro que se llama No te rindas. Cuando era pequeñita, como los 4 o 3, me conmocionaba mucho. Y quieres ayudar a los niños para que no sufran convulsiones como tú y para que no sufran de bullying como sufriste tú. Afortunadamente. O sea, fijaros, la niña nada más que piensa en ayudar a la humanidad. De verdad que... ¿Qué mérito tiene? De verdad, ¿qué mérito tiene? ¿Cómo me encantaría conocerla? Te cuentas con una mamá que te quiere mucho, que te guía y que logró darte las herramientas necesarias para que pudiera hacer esto una bendición, ¿verdad? Y no una carga. Así es. Qué bueno. Una bendición, sí que es verdad. Me da mucho gusto verte, Adara. Eres una niña muy bonita, muy evidentemente muy inteligente y ya hiciste el compromiso conmigo de traer el libro, la pulsera y todo. Okay. Y el Tecla hizo el compromiso contigo de la muñeca. También quiero ganar un premio Nobel de la Paz. Un premio Nobel de la Paz. Ajá. A ver. Madre mía de mi vida. ¿Qué crees que se puede hacer en este mundo para tener... Hoy termino loco, de verdad. Algo se puede hacer, ¿verdad? Supongo que algo podemos hacer para vivir tranquilos y en paz y contentos y que nadie se sienta inseguro y triste. Entonces vas a venir muchas veces. Vas a venir cuando tengas tu libro, cuando tengas tu pulsera, cuando regreses de Marte y cuando ganes el Premio Nobel de la Paz. Okay. ¿Listo? Al menos 5 veces vas a estar aquí, aunque ya esté viejita. ¿Sí? Okay. Bueno, qué gusto tenerte acá. Mucho éxito. Me dio mucha suerte. mucho gusto de conocerla. A mí también. Me dio mucho Preciosa, gusto de Dios, qué conocerte. preciosa. Ven cuando quieras. Luego vienes y te mostramos todos los estudios y todo. Okay. Si quieres, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias por estar acá. ¡Wow! ¡Qué locura lo que acabo de ver! Lo he dicho antes, yo creo que este ha sido el vídeo que más he flipado de todos los que he hecho. Qué claro tiene todo la niña, de verdad. Tiene una programación mental súper bien estructurada. Y estoy seguro que va a cumplir todos sus sueños. O sea, pero segurísimo. ¡Qué barbaridad! La humanidad necesita mentes así.
Y antes lo he dicho, que sea de México es un orgullo brutal. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, dejarme un like y un comentario porque eso me ayuda y me apoya un montón. Y nos vemos en un próximo vídeo. Os quiero. ¡Mua!